Damos comienzo a Fuera de Serie hablando nuevamente con el licenciado y máster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de Libertad y Progreso, profesor e investigador de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas y consultor económico y financiero, el señor Aldo Abraham. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto volver a saludarlo. Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias, Aldo, por esta entrevista. Baltasar Schubert lo saluda. Gracias por estar. Aldo, esto es un adelanto un poco exclusivo para Fuera de Serie, pero desde Libertad y Progreso presentaron una tercera edición de sus propuestas en el libro llamado Las reformas necesarias para crecer en libertad, que se va a publicar el próximo junio. En esta publicación vuelven a poner el foco en la necesidad de volver a las ideas de Alberdi para recuperar el liderazgo y proporcionar bienestar a los argentinos tras 80 años de populismo y decadencia. ¿Puede contarnos un poco a grandes rasgos cuáles son esos aspectos centrales del programa y sobre todo su repercusión en el gobierno de Mauricio Macri? A ver, lo primero que nosotros tratamos de informarle a la gente es que acá algunos, por ejemplo, están proponiendo modificar la Constitución. Sí. Y eso es bastante lamentable porque lo que nosotros proponemos en contrapartida es que alguna vez la cumplamos a las que tenemos, ¿no? Tal cual. Estamos buscando las soluciones en cambiar una Constitución que no hemos cumplido, o sea que no podríamos echarle la culpa de lo que nos ha pasado hasta ahora a nuestra Constitución. Uh-huh. En ese sentido, justamente, nosotros lo que pedimos es volver a respetar la Constitución Nacional. En ese sentido, hay que avanzar en propuestas de reforma de la Argentina que justamente vayan en el sentido de las ideas de la libertad, que era lo que en su momento proponía cuando tuvimos se generó nuestra Constitución allá por 1853, proponía Alberdi, ¿no? Y fíjate vos qué casualidad, ¿no? ¿Cuándo fue el periodo de grandeza de la Argentina? Fue justamente cuando rigió esa Constitución, y no es casualidad, porque cuando uno analizaba en aquella época cuáles eran los países que tenían mejores instituciones, nosotros estábamos entre los 10 primeros, ¿no? Entonces no es casualidad que también hayamos estado entre los 10 primeros países para que generaron desarrollo y progreso en aquella época. No es casualidad que la gente viniera en masa a vivir en la Argentina desde los más variados países de Europa. Es simplemente porque acá había más posibilidades de progreso y de libertad y de respeto de los derechos que en otros países del mundo. Lo que pasa es que algunos lo que hacen es comparar visto desde hoy, cuáles eran los derechos y las instituciones en aquella época. Es como si yo me comparara hoy con el hombre de las cavernas, nada que ver. Las ideas, claramente, y las instituciones, por ende, claramente en el tiempo han ido mejorando. Lo que nosotros sí hicimos, en algún momento, lamentablemente, en vez de seguir esta evolución de las ideas en el mundo, lo que hicimos fue abandonarlas y a partir de ahí vino nuestra decadencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido hemos propuesto 16 políticas públicas que apuntan al corazón de los principales problemas de la Argentina, fundamentalmente porque muchos decían, bueno, sí, todo esto que vos decís es muy bonito, pero no se puede implementar. Y claramente se puede implementar. Lo que sí reconozco, ¿sí?, que es que tanto gestar estas políticas públicas que respetan la Constitución, como luego implementarlas requieren algún sacrificio. Pero cuando uno mira los países que hicieron estas mismas cosas que nosotros estamos proponiendo, resulta que prefirieron enfrentar algún sacrificio para poder tener progreso para sus hijos que seguir de fracaso en fracaso, que eso es mucho más fácil, por lo visto, mirando a la Argentina como vamos nosotros, ¿no? Y siguiendo esos puntos fundamentales sobre los cuales apuntan en estas propuestas a las que hacía mención, por ejemplo, hablábamos recién de la implementación y de las dificultades para implementarlo. ¿Cómo propondrían, por ejemplo, se me ocurre bajar la presión fiscal? Acá la gente se queja muchísimo de lo que es la presión tributaria y tiene razón. Realmente los argentinos estamos agobiados por la presión tributaria que ha generado un Estado increíblemente grande que no podemos pagar, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero en otros países del mundo existen
este tipo de presiones tributarias. Sí, espera un minutito, pero son países desarrollados. Esto es como para que la gente pueda comprenderlo, y lo voy a dar con una relación de sueldos, que también, y de ingresos de país comparados con sueldos, para que sea claro que va a ser la real. Esto es como si vos ganaras 100.000 pesos, ¿no? Y de golpe vengo yo y te pongo un impuesto de 50%. Sí, con 100.000 pesos por mes vos vivís muy bien, ¿sí? Ahora, si te saco el 50%, como pasa en la Argentina o más, esa es la realidad, después vas a ganar 50.000 pesos. Bueno, pobre no vas a ser con 50.000 pesos, ¿sí? Pero no vas a vivir como con 100.000. Ahora, suponete que vos ganás 30.000 pesos. Si yo te saco el 50%, vos pasás a estar por debajo del límite de la pobreza, ¿sí? Sí. Bueno, eso es lo que pasa con estas comparaciones absurdas que hacen algunos. Una cosa es que alguien que gana muchísimo, un país desarrollado, gaste el 50% en su estado, que tenga esa presión tributaria, que en definitiva no es que va a mandar a el ciudadano abajo de la línea de la pobreza, y otro que lo haga la Argentina, en lo cual la mayoría de la gente lamentablemente está cerca del límite de la pobreza, ¿no? Y entendiendo esto, que es una realidad, que más que cualquier argentino que trabaja formalmente, aunque no pague impuestos a las ganancias, trabaja la mitad del mes para el Estado, por lo menos, sí. Lo que hay que preguntarse es por qué eso resulta ser así, y es porque a lo largo del tiempo, durante décadas, los argentinos dejamos que los políticos construyeran un Estado que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos, un Estado que es inmenso, gigantesco y encima inútil, ¿no? Porque en otros países, como los que estábamos hablando, por lo menos el Estado sirve para algo. Acá es absolutamente inútil para los ciudadanos. Y cuando uno dice, bueno, hay que reformarlo, lo primero que saltan un montón es decir, porque este señor quiere dejar 1 millón de personas en la calle. Y eso, la verdad es que es mentira, y se dice fundamentalmente para que la gente no reclame por temor, dejar 1 millón de personas en la calle, a todos nos daría miedo, por temor no reclame esa reforma del Estado. Y eso no es así. Nosotros tenemos dentro de este libro de propuestas, que venimos presentando desde hace ya varios años, desde 2016, de hecho, este gobierno, tenemos la forma de hacerlo en un periodo de 2 años, aprovechando las leyes vigentes. No hay ni siquiera que aprobar una ley, ya que lo que hay que hacer es achicar el Estado a un nivel para que cumpla las funciones que tiene que cumplir, y no como hoy, que hay gente ahí adentro del Estado que no hace nada, o peor, le han inventado poner un sellito que nos complica la vida a todos para que tenga un escritorio, ¿no? Entonces, tener el Estado que realmente le preste servicios a los ciudadanos, que es mucho más chico que el Estado que tenemos hoy, obviamente eso va a significar que va a haber gente que se va a quedar sin un puesto. El señor que no le servía a la sociedad y el señor que le complicaba la vida a la sociedad, esos dos señores se van a quedar sin un puesto, pero la ley de empleo público prevé ponerlos en disponibilidad, o sea, que el señor, para cobrar un sueldo, mientras no le podamos dar un trabajo o en el sector público o en el sector privado, por quedarse en la calle, en la casa, ¿no es cierto? O sea, que a nadie lo vas a dejar sin un ingreso. Durante ese tiempo se lo capacita, durante ese tiempo se subsidia al sector privado para que lo pueda tomar, ¿sí? Y de esa forma se va generando en un tiempo de 2 años un pasaje de toda esta gente al sector privado, con beneficios para todos, porque si este señor se pasó al sector privado es porque va a estar mejor. Si el empresario lo toma porque tiene un subsidio es porque él va a estar mejor. Que el Estado pueda bajar ese gasto implica que los contribuyentes van a estar mejor. Y todos vamos a estar mejor, porque ese señor, de no hacer nada o de hacer algo que nos complicaba la vida, va a pasar a estar haciendo algo, un servicio, un bien que le va a ser útil a la sociedad. O sea que estos son los cambios y se pueden hacer, ¿no?, que proponemos en este libro de propuestas. Bien, Aldo, y hablando de reformas, son muy ambiciosas todas las que están en el libro de propuestas, pero una que se viene comentando hace tiempo y ahora pareciera que está, por lo menos en este diálogo, en estos puntos de acuerdo entre el gobierno y el peronismo, y me refiero a una ambiciosa reforma laboral que necesita nuestra economía. ¿Cuáles son los alcances de esta reforma? La reforma laboral que nosotros estamos proponiendo, ni más ni menos, es hacer lo que están, o ir hacia donde están yendo todos los países que progresan en el mundo, ¿sí? A mí nadie me va a convencer que un trabajador
en la Argentina está mejor que en Estados Unidos, que en Europa. Que en ningún lado existe una legislación que tenga décadas, ¿sí?, de la última reforma importante que fue generada, y sus orígenes de hecho es la carta de Mussolini, que copió, digamos, el gobierno peronista ya en 1945, 1950, en esa época, ¿no? Claramente esa legislación ya no existe más en ningún país del mundo. Y lo malo es que el mundo viene avanzando en términos tecnológicos fenomenalmente. Así que las formas de trabajo vienen cambiando fenomenalmente. Y resulta que nosotros tenemos una legislación arcaica. Es imposible que con esta legislación se pueda generar empleo con la actual evolución de la tecnología. De hecho, lo que vos estás observando increíblemente es que en la Argentina hay muchísimos trabajos, tareas que no se pueden hacer porque la legislación se lo impide. Una de las grandes, increíblemente, en la Argentina, uno de los grandes sectores que puede crecer, ¿sí?, es el de la economía del conocimiento, ¿no? Hemos visto la cantidad de unicornios. Los unicornios son estas empresas que tienen sus bases en la tecnología y que de golpe crecen un montón. Bueno, unicornios en su momento fue, para que la gente lo vea, bueno, Google, también Facebook, esos son unicornios, ¿no? O sea, empresas tecnológicas. Hemos generado un montón de unicornios en la Argentina y la mayoría se han ido. O sea, una vez que empiezan a crecer, se van de la Argentina, ¿no? Y eso es perder posibilidades de generar trabajo para muchísima gente. Y uno de los motivos, además de la presión impositiva, por la cual se van, es porque cualquiera de estas empresas, dada la legislación actual, lo que está siempre, porque la forma de trabajo es distinta a la que permite nuestra legislación actual, siempre está al borde de la ilegalidad tomando empleados para que hagan lo que ellos necesitan. Entonces, claramente si la Argentina quiere entrar en la modernidad, tiene los recursos humanos para hacerlo, porque hemos demostrado que acá se pueden generar un montón de unicornios, empresas de software. Es el sector que más crece en la Argentina, la economía del conocimiento, donde a pesar de la legislación que tenemos, más crece el empleo. Es notable, y sin embargo nosotros estamos castigando a este sector, que es justamente el que nos puede permitir hacer un salto en términos de progreso, desarrollo y generación de empleo, por tener una legislación laboral que no prevé las condiciones laborales necesarias para ese mundo que se viene, ¿no? Entonces, y después hablamos, ¿no?, de que los robots nos van a dejar sin trabajo. No nos van a dejar, ya nos dejaron sin trabajo nuestros sindicalistas, esa es la realidad. En la Argentina, por sobreproteger al que tiene trabajo, hemos dejado a más del 50% o sin empleo, porque son desempleados hoy, o en la informalidad. O sea, claramente esto es un absurdo. A los trabajadores la legislación los tiene que proteger, no los tiene que sobreproteger. De la misma forma que yo a mi hijo lo tengo que proteger y lo protejo, pero no lo voy a sobreproteger porque es malo para él. En el caso laboral será bueno para el tipo que está sobreprotegido, pero claramente es malo para cualquier otra persona que quiera entrar en el mercado laboral informal, porque formal quiero decir porque claramente no le permite tener empleo en ese sector. Aldo, y por ejemplo, bueno, me parece que de todo lo que usted está diciendo, la base, o por lo menos de la mayoría de las cosas, es el tema educativo. ¿Cómo hacemos para preparar a las nuevas generaciones para que tengan mejores posibilidades de empleo? Y sobre todo, lo que hacía referencia recién de cómo nos subimos al cambio tecnológico en educación. Ahí tenemos un problema grave, porque claramente es que hoy la Argentina esté involucionando en términos de educación, que es lo que se ve. Realmente fuimos una nación que en su momento, a partir de las ideas de Sarmiento y tantos otros de la generación del 80, logró un milagro, ¿sí?, tener un mayor nivel de alfabetización que la mayoría de los países europeos, allá por 1920, 1930. Resulta que hoy estamos con una decadencia educativa fenomenal, y eso de vuelta es simplemente tener estructuras que no son adaptables a lo que se necesita hoy. En aquella época lo que se buscaba era que todo el mundo tuviera las mismas habilidades, que eso era lo que te garantizaba tener un empleo. En aquella época lo que buscaban también
el sistema educativo es que toda esa masa de inmigrantes que llegó a la Argentina justamente porque este país le permitía el progreso y el respeto a los derechos que en sus países en Europa no tenían, pudieran ser absorbidos, no incluidos, como se decía hoy, a la Argentina, y también se logró. O sea que fue un sistema exitoso, pero fue un sistema exitoso para aquella época, porque hoy los robots van a hacer todo aquello que sea rutinario y que sea homogéneo, ¿sí?, de repetición. En aquella época no era así. Bueno, hoy los robots van a hacer esas cosas. Entonces, ¿qué pasa a ser importante para la sociedad de cada uno de nosotros? No que hagamos las cosas, determinadas cosas, todos bien, sino qué es lo que yo puedo hacer mejor que el otro, ¿sí? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es lo que me diferencia? ¿Tá? Y eso no está contemplado en nuestro sistema educativo actual. Sí, la especialización sería. Actual no está preparado para lo que debería estar preparado o servir, que es para pulir esas individualidades, esos dones que tiene cada uno, y que son los que efectivamente le van a ser más útil a la sociedad, y por lo tanto van a ser mejor remunerados, además como trabajo, ¿no? Y a ese sistema educativo tenemos que ir a partir de un esquema de educación mucho más flexible, ¿sí?, mucho más calificado, con lo cual claramente acá tenemos un estatuto del docente que nos está poniendo unas barreras gigantes a poder ir a este cambio de modelo, mucho más, con más tecnología. Además, no solamente eso, no es casualidad que uno observe hoy que la matrícula de ingreso a los colegios públicos esté cayendo. No es que está cayendo proporcionalmente, no, está cayendo. O sea, cada vez menos chicos entran al colegio público, porque en el colegio público, primero, hay que ver cuándo el profesor te va a ir a querer dar clase, ¿no? Pero, segundo, sí, no están educando a los chicos en términos de sus individualidades, cuando por ahí el colegio aún es bueno y lo está educando. Tenemos que darle a todos los padres, incluso a los padres de las familias de menores ingresos, la posibilidad de elegir qué educación es la mejor para los hijos. Hoy esa suerte la tienen solamente los padres de clase media para arriba, que tienen la posibilidad de pagarle un colegio privado a los chicos, ¿sí? No la tienen los que tienen colegios públicos. Hay que transformar el colegio público, además de financiar la demanda, o sea, darles a todos los recursos para que puedan elegir la educación de sus hijos y destinar esos recursos a través de una cuenta que va a ser de cada alumno al colegio, a la escuela que quiera elegir, ¿sí? Lo que hay que además darle es a cada una de las escuelas la posibilidad, con sus directores, sus maestros, de decidir qué tipo de educación y a quiénes quiere y a qué tipo de chicos quiere educar, cosa de qué y con qué formas y con qué objetivo. Entonces habrá escuelas públicas que educarán a los chicos para cosas que sean más científicas, otras escuelas públicas para algo que sea más social, otras para cosas que sean más artísticas, y de esa forma uno va a tener la posibilidad de elegir aquello que mejor pula esos dones que tienen los chicos, que en definitiva no es más ni menos que lo que hacen la mayoría de los padres hoy en la Argentina que tienen esa posibilidad económica. Bueno, nosotros no, nosotros proponemos que lo puedan hacer todos los padres, porque todos los chicos, la verdad, que si tuvieran esa posibilidad, hacia adelante tendrían las posibilidades de conseguir trabajos muchísimo mejor remunerados y tendrían muchas más oportunidades de progreso. Aldo, como decía al principio, algunos proponen cosas como, por ejemplo, reformar la Constitución o eliminar el Poder Judicial. Ustedes hablan de volver a un federalismo verdadero, de eliminar la coparticipación, devolviéndole a las provincias la potestad, sobre todo, de determinar y recaudar sus impuestos. Nosotros un poco desde el interior lo vemos no solo claro a eso, sino totalmente necesario. Pero bueno, ¿es posible desde el punto de vista porteño eso? ¿Cómo se ve desde allá esto? Sí, nosotros lo que vemos es que lamentablemente el sistema de coparticipación se ha vuelto un sistema de conveniencia para malos políticos del interior, en términos de usar recursos con objetivos clientelistas. Si uno mira cuáles son las provincias en el interior que son más pobres, no es casualidad que sean a su vez las que cada vez generan más pobreza a futuro, en vez de generar
desarrollo. ¿Por qué? Porque el gobernador de esa provincia, del total de la coparticipación, por ahí puede llegar a recibir 2 o 3 centavos por cada peso que se paga de impuestos. Claramente, en primer lugar, habría que preguntarse si a este señor le conviene que alguno de sus provincianos pague impuestos, le conviene más que se quede el peso entero dentro de su provincia, ¿no? Con lo cual hay algo de eso de que hay más evasión en el interior y se debe a este motivo, ¿no? A que hay menor control también. Y lo segundo es cuál es el incentivo de este señor a generar más desarrollo de empleo privado, ¿no? Mayor producción en su provincia, incentivarla con bajas de impuestos o de alguna forma. Ninguno, porque imagínate que por cada peso que se pague porque vos generaste más producción en tu provincia, ¿no? Producción privada, te van a devolver 3 centavos, no te sirve de nada. Eso te conviene que lo haga otra provincia y vos recibís los 3 centavos. Por otro lado, un empleado del sector privado no tiene la obligación de votarte. Entonces, ¿qué haces? Con esos 3 centavos te conviene mucho más generar el clientelismo político, que es un círculo vicioso de pobreza que se ha generado en el interior. Por eso yo, como creo en que la gente tiene que asumirse ciudadana, lo que hacemos es proponer esto, ¿no? Esto de que cada una de las provincias recaude sus propios impuestos, ¿sí? La nación recaude y determine los propios, o sea, no va a haber esto de esperar que te lleva la plata de la nación hacia abajo, que de recaudación nacional hacia abajo, porque son recursos de las provincias, pero de que venga de la recaude de la nación y la determine la nación y vos te lo gastás, sino que cada uno de estos gobernadores a futuro, cada vez que quieran gastar más, le van a tener que cobrar a sus coprovincianos más impuestos. Obviamente eso tiene un costo político, es muy probable que ciudadanos responsables, como creo yo que podemos ser todos los argentinos, empecemos a reclamarle así a nuestros gobernadores y lo dejemos de votar si no hacen las cosas bien, y se va a acabar este clientelismo, este asistencialismo politiquero que ha venido asumiendo cada vez más en las provincias, sobre todo aquellas que son, digamos, más pobres, ¿no? Frente al gran deterioro de las instituciones que tiene la Argentina, desde Libertad y Progreso hace tiempo trabajan en lo que se denomina índice de calidad institucional. ¿Nos podría explicar cómo se mide y qué datos arrojó la última medición? El índice de calidad institucional lo que pretende es ser una medida relativa, ¿no? Porque compara países, situaciones de países, y esto es así porque como todo lo que sean instituciones, normas, que instituciones, ojo, no son organizaciones, ¿sí? Sino las reglas de juego, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, Boca, River son instituciones, no, eso son organizaciones, ¿no? Sí. Instituciones sí. Son la justicia, ¿sí? La seguridad, o sea, cosas, digamos, las reglas que marcan algo. Después están las organizaciones que en todo caso las implementan, ¿no? Instituciones es la legislatura, sí. Pero está el Congreso, que es donde se hacen o se determina cómo es esa institucionalidad o se cumplen lo que marcan esas reglas, el funcionamiento. Entonces, lo que hace el índice de calidad institucional es tomar 4 instituciones políticas y 4 instituciones económicas, ¿no? Las 4 políticas hacen a la transparencia, a las posibilidades de libertad de prensa, al cumplimiento de la ley, al funcionamiento de la justicia, y las de las instituciones económicas hacen a las libertades económicas de la gente, las libertades económicas de las empresas, también hacen a la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de, por ejemplo, generar una nueva compañía, nuestra empresita chiquitita, nuestro kiosco, cuán difícil nos es, cómo nos hacen en términos internacionales de competitivos, ¿no? Esas son las instituciones que nosotros medimos, esas reglas, y vemos cuán eficientes son como para brindarnos esas cosas, ¿no? Cuánto nos complican la vida o nos facilitan la vida a la hora de querer poner un kiosco, ¿sí? O cuánto hay de corrupción, o cuánto se respeta la libertad de prensa, o se cumple la ley, o funciona la justicia en el país.
En ese sentido, la verdad es que si uno mide desde que nosotros tenemos datos, que es desde hace 21 años, hasta 2015 lo que se observa es que fuimos el segundo país del mundo que más cayó en calidad institucional, ¿sí? El primero es Bolivia. Nosotros fuimos el segundo país del mundo, nos caímos al puesto 142 entre 192 países del mundo, porque esta medición la hacemos al igual que para la Argentina, para 192 países del mundo. También lo que hoy vemos, y eso está bueno, yo hubiera esperado que creciera o que mejoráramos mucho más, pero bueno, en definitiva que desde 2015 la Argentina ha mejorado 40 lugares, ahora estamos en el lugar 112, esto para ponerlo en términos futbolísticos es, antes íbamos peleando en la C y digamos en descenso encima, ahora estamos peleando la cola de la B, pero bueno, vamos para arriba, por ahí algún día, y yo creo que los argentinos somos capaces, podemos llegar a estar peleando también la punta en la A, ¿no? Pero bueno, son procesos que van a llevar tiempo, donde seguramente hay que tener muchísimo cuidado son con estos cantos de sirena, ¿no? Como los que ustedes comentaban hace un rato, de cambio de la Constitución Nacional, porque evidentemente eso es lo que apunta, es justamente a una menor institucionalidad. Las instituciones son lo que defienden en realidad nuestros derechos, nuestras libertades, son esas si funcionan bien, obviamente, ¿no? Entonces, ¿dónde se han cambiado las constituciones? Mirá vos, se han cambiado las constituciones en el sentido que están proponiendo algunos hoy en Venezuela, ¿no? Y fíjate vos que una vez que un líder, ¿no?, cambia la constitución, como lo cambió Chávez, ahora está Maduro, es cierto ya, y esa constitución que ellos mismos hicieron aprobar no les es útil a sus fines, lo que hacen es la violentan porque justamente han puesto a la justicia, ¿sí?, a merced del poder ejecutivo, del líder, del presidente. Entonces en Venezuela que hicieron, cambiaron la forma de llamar y de implementar las elecciones presidenciales porque al presidente le convenía, y violando la Constitución. Y si no, miren otro caso más. Fíjense lo que está sucediendo en Bolivia. Resulta que en Bolivia Evo Morales hace aprobar una Constitución en la cual se le pone eran varios periodos, o sea, era largo lo que tenía la reelección, ¿no? Pero él hizo sancionar esa Constitución y salió sin cambiarle una coma, y resulta que ahora, como ya se le pasó el tiempo, parece que se quiere quedar un poquito más en el poder, lo que hizo fue ordenarle a la justicia que determinara que eso ese artículo violentaba la Constitución Nacional, ¿no? Entonces se va a presentar a la Constitución Nacional, digo, los derechos, el derecho humano de él a presentarse en las elecciones, ¿no? Y eso hizo la Corte Suprema. Entonces, fíjense que no solamente el líder, ¿no?, el presidente, el caudillo, termina estando por arriba de la justicia, cuando uno pone a la justicia obviamente por debajo de ese caudillo, sino que termina estando el caudillo y la justicia por arriba de la Constitución, que es ese famoso contrato social que dicen que quieren cambiar justamente para que esto sea factible, porque hoy por nuestra Constitución Nacional ninguna de esas cosas podría pasar, porque lo que en realidad tiene derecho, tiene el poder y lo delega a sus mandatarios somos nosotros, y por eso la Constitución prevé que exista república y que los poderes se puedan controlar entre ellos, porque si no, ¿quién te va a defender de aquel que le delegaste el poder si no hay una justicia independiente? Está claro, Aldo, realmente la importancia de la justicia independiente, de mantener la regla de juego y bueno, y apegarnos a la ley. Realmente muy claro, muy interesante. Queremos agradecerle muchísimo esta entrevista, Aldo, este adelanto exclusivo para Fuera de Serie, como lo decía Agustina, de las propuestas, las reformas que Libertad y Progreso ha presentado y que seguramente son ejes centrales para una Argentina más saludable, más republicana y con más desarrollo. Así que muy, pero muy agradecidos de esta entrevista, Aldo. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Igualmente hablamos con el señor Aldo Abraham,
que es director ejecutivo de Libertad y Progreso, profesor e investigador de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas y consultor económico y financiero.